Lección 5 para domingo 23 de abril. La importancia de la hora del juicio. El último libro de la Biblia, el Apocalipsis, se centra en la culminación del conflicto entre el bien y el mal. Lucifer, un ángel rebelde, desafió la justicia, la equidad y la sabiduría de Dios. Afirmó que Dios era injusto en la forma en que administraba el universo. El juicio final del Apocalipsis está en el centro mismo de este conflicto sobre el carácter de Dios. Apocalipsis 14:7 dice: «Teman a Dios y denle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio, y adoren al que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas». ¿Por qué es importante que justo después de mencionar el Evangelio eterno, el mensaje del primer ángel hable del juicio de Dios? ¿Qué tiene que ver el Evangelio eterno con el juicio de Dios? El Evangelio y el juicio, ambas partes del mensaje del primer ángel, están inseparablemente entrelazados. Si no fuera por el Evangelio eterno, no tendríamos esperanza en el juicio. De hecho, como veremos, el Evangelio eterno es nuestra única esperanza en el juicio. No cabe duda de qué parte del contenido del Evangelio es el anuncio del juicio. Durante este juicio, los mundos no caídos verán que Dios ha hecho todo lo posible para salvar a cada ser humano. El juicio revela la justicia y la misericordia de Dios. Dice algo acerca de su amor y su ley. Habla de su gracia para salvar y de su poder para librar. El juicio es parte de la solución final de Dios al problema del pecado. En el gran conflicto entre el bien y el mal en el universo, Dios respondió a los cargos de Satanás por medio de la cruz. Pero en el juicio, Él revela que ha hecho todo lo posible para salvarnos y guiarnos a la cruz. Los registros infinitos, minuciosos, exactos y detallados del cielo se abrirán, según Daniel 7:10. Somos tan preciosos para Dios que todo el universo se detiene a considerar las decisiones que tomamos a la luz del llamado del Espíritu Santo y la redención que Cristo nos ofrece tan libremente en la cruz del Calvario. Leamos Salmos 51, 1 al 4, que dice: «Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones, y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y teniendo por puro en tu juicio». ¿Cuánto ayudan estos versículos a arrojar luz sobre el significado y el propósito del juicio? Comentario personal. Al explicar el ejemplo de David, que se arrepintió por el pecado con Betsabé, vemos que el juicio es el tiempo durante el cual los profesos cristianos de Dios tienen que confesar sus pecados y cambiar su vida hacia la dirección de estar en armonía con los principios de los 10 mandamientos. Entonces Dios puede transformar su carácter a su imagen, lo cual la ley describe. Entonces el juicio declarará a aquellos que hicieron esa obra en su vida en cooperación con el poder divino, para que puedan ser no solamente transformados a su imagen, sino también que se les otorgue el don gratuito de la vida eterna. De Mensajes Selectos, tomo 1, página 248 y 249, dice: «En sus enseñanzas, Cristo mostró cuán abarcantes son los principios de la ley pronunciados desde el Sinaí. Hizo una aplicación viviente de aquella ley cuyos principios permanecen para siempre como la gran norma de justicia». Comentario personal. Aquí la cita nos explica
que cada persona, especialmente los profesos hijos de Dios, van a ser juzgados por cómo alinearon y ajustaron sus vidas para estar en armonía con los principios de el fundamento del gobierno de Dios, los 10 mandamientos. Sigue la cita: la norma por la cual serán juzgados todos en aquel gran día, cuando el juez se siente y se abran los libros. Él vino para cumplir toda justicia y como cabeza de la humanidad para mostrarle al hombre que puede hacer la misma obra. En otras palabras, el ser humano tiene un ejemplo en la vida de Cristo de cómo también puede hacer la misma obra de vivir según los principios de la ley de Dios y así poder pasar el juicio hacia la vida eterna. Dice la cita: haciendo frente a cada especificación de los requerimientos de Dios. O sea, el ser humano tiene que y puede cumplir con la ley por la gracia de Dios y su esfuerzo humano. Sigue la cita: mediante la medida de su gracia proporcionada al instrumento humano, nadie debe perder el cielo. Todo el que se esfuerza puede alcanzar la perfección de carácter, porque al estar en armonía con la ley de Dios, eso equivale a un carácter completo que refleje la imagen de Cristo. Sigue la cita: esto se convierte en el fundamento mismo del nuevo pacto del Evangelio. La ley de Jehová es el árbol. El Evangelio está constituido por las fragantes flores y los frutos que lleva. Del Comentario Bíblico Adventista, tomo 3, página 1165, dice: el pecado es pecado, ya sea que lo cometa el que ocupa un trono o el más humilde. Vendrá el día cuando todos los que han cometido pecado lo confesarán, aunque sea demasiado tarde, para que reciban perdón. Dios espera mucho tiempo para que el pecador se arrepienta. Manifiesta una tolerancia admirable, pero a la larga llamará a cuentas al transgresor de su ley. Otra vez dando la idea de que la ley de Dios será la norma en el juicio con respecto a nuestras vidas como profesos cristianos. Y depende cómo nos hemos adherido y vivido según esa ley, se determinará nuestra idoneidad para la vida eterna. Sigue la cita: es peligroso que cerremos los ojos y endurezcamos la conciencia al punto de que no veamos ni comprendamos nuestros pecados. Necesitamos apreciar la instrucción que hemos recibido acerca del carácter odioso del pecado, a fin de que nos arrepintamos de nuestras transgresiones y las confesemos, tal como David. Acuérdense que Cristo está haciendo su obra de sumo sacerdote en el cielo, en la cual está intentando borrar el récord de nuestros pecados, pero solamente lo hará a medida que nosotros cooperemos con Él de separar tales pecados de nuestra vida presente. Que tengan un día bendecido en cooperación con Dios, en guardar sus mandamientos por su gracia y el esfuerzo humano.